Ok, bueno, en la clase de lunes básicamente vimos cómo calcular el campo eléctrico. Entonces, para distribuciones de partículas, ¿verdad? Lo que hablamos, distribuciones discretas. Entonces, el campo yo lo puedo calcular como E igual K, que es la constante de Coulomb, Q entre R cuadrado. Y este es el escalar, ¿verdad? Si yo le pongo flecha, es decir, si le asigno el carácter vectorial, tengo que poner aquí el vector unitario R. En la clase de lunes dijimos que si la carga es positiva, Q, esta carga, ¿verdad? Y yo quiero calcular el campo en un punto P, el campo es un vector que sale radialmente del punto P. ¿Ok? Y esto es lo que yo dibujo como la E, o sea, lo que yo le llamo el vector E. Eh, pero el vector R unitario, que lo puedo dibujar a partir de la carga positiva, ese vector R unitario siempre apunta hacia donde está el punto, es decir, donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, si la carga fuera negativa y yo quiero calcular el campo en el punto P nuevamente, el vector R unitario, ¿verdad? El R unitario siempre apunta hacia donde está el punto P. Solamente que ahora, como la carga es negativa, la dirección del vector se invierte y ahora el vector de campo está apuntando hacia la carga en cuestión, radialmente. Esa es digamos, la diferencia entre una carga positiva y una negativa. Entonces, si es positiva, el campo, digamos que sale radialmente del punto P. Y si la carga es negativa, el campo, digamos que apunta radialmente hacia la carga Q. ¿Ok? Desde el punto P. Sin embargo, vean que el vector R siempre apunta hacia el punto P. ¿Ok? Entonces, yo en la clase del lunes, cuando la vean o si ya la vieron, eh, se me enredó lo que dije y en un momento dado creo que dije que el R apunta en la dirección del campo, siempre, y no es cierto. Es decir, el vector R unitario, apunta hacia el punto P en cuestión, o sea, el punto en donde yo quiero calcular el campo. ¿Ok? Independientemente de la dirección en la que apunta el vector E. Entonces, quería antes de empezar la clase aclarando eso, ¿verdad? Eh, ok, entonces, vean que el vector R unitario, recuerden que un vector unitario es el vector R dividido entre la magnitud del vector R, que sería lo mismo R entre la R solita. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo R, para dar un ejemplo, es X en Y más Y en J, ¿verdad? El vector de posición, entonces la R, la magnitud, ¿verdad? Que es lo mismo que la R solita, es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? A la hora de calcular el campo eléctrico. Yo por ahí hice un ejemplo el lunes, ¿verdad? De cómo calcular campo eléctrico para una distribución de 4 cargas puntuales que estaban, digamos, en los vértices de un cuadrado, ¿verdad? Ok, entonces, eh, esto es campo eléctrico, ¿verdad? Y recuerden que K también es 1 entre 4 pi epsilon 0. Esa epsilon 0 es una constante que se llama la permitividad del espacio libre y tiene un valor ahí dado 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrado entre newton metro cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces, pues quería comentarles eso acerca del vector R, ¿verdad? Es decir, el vector R
siempre apunta hacia donde está el punto P. ¿Okay? Entonces, recuerden que en el punto P no hay, es decir, en el punto P lo que se colocó fue una carga de prueba que llaman para, digamos, establecer la existencia del campo eléctrico en esa región. Pero una vez que ya se sabe que hay un campo eléctrico, pues en el punto P no hay nada. Es decir, el punto P es un lugar geométrico que puede estar a lo largo del eje X, en un plano XY o en el espacio XYZ. Y para los problemas de este curso, pues siempre va a estar a lo largo del eje X, ¿verdad? O como máximo en un plano en donde estén identificados los valores, ¿verdad? Eh, vamos a ver un ejemplito, tal vez para aclarar eso, antes de continuar. Este ejemplo que voy a hacer, jóvenes, lo estoy viendo del libro de Sears, por si ustedes lo quieren eh, consultar de ahí de la 13ª edición. Está en la página 702. Es para tratar de aclarar esto del campo eléctrico, que me preocupa que vaya a generar confusión lo que dije en la clase del lunes. No sé, había mucha actividad eléctrica y estaba pensando en que se me iba a caer el internet. Y entonces, lo que le dice es esto. Este es un ejemplo sencillo, pero ilustra bien lo que queremos hacer. Es una carga negativa que está aquí en este origen. Este es X positivo y para abajo está Y. Y entonces le dice que calcule el campo en un punto P eh, por aquí. Un punto P que está en el plano. ¿Okay? Y entonces le da las dimensiones. Le dice que esto para abajo son 1.6 metros y en X esa distancia es 1.2 metros. Y este es el punto P en cuestión. Ya que el punto P está en un plano, XY, ¿verdad? Está bien. Y esa carga es negativa. Entonces le dice que el valor de la carga son menos 8 NC. N es nano, ¿verdad? El prefijo nano que es 10 a la menos 9. ¿Okay? Entonces el problema lo que le dice es que una carga cuyo valor es menos 8 nanocoulombios se localiza en el origen y le dice que halle el vector de campo eléctrico en ese punto, en ese par ordenado que es 1.2, 1.6 negativo. ¿Ok? Entonces nos piden el campo eléctrico en el punto P. La carga es negativa. Entonces ya yo sé que el vector unitario, el R, va sobre esta línea, ¿verdad? Que pasa por la carga. Y vea que lo dibujé, la flecha apunta hacia donde yo quiero calcular el campo eléctrico, hacia el punto P en cuestión. Sin embargo, la carga es negativa. Pues como la carga es negativa que dijimos hace ratito, que el campo entonces apunta hacia dónde? Apunta hacia la carga, radialmente. Entonces el campo tiene que estar ¿en qué cuadrante? ¿En qué cuadrante está el vector ahí? Vean que si yo pongo un sistema de referencia con respecto al punto P, el campo está ¿dónde? Está en el segundo cuadrante. ¿Ok? Entonces, cuando lo calculemos, tiene que tener un componente negativo en X y un componente positivo en Y. Sin embargo, el vector unitario, con respecto a este sistema de referencia, está en el cuarto cuadrante. Tiene un componente en Y positivo, perdón, en X positivo y un componente en Y negativo. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular el campo de dos formas para que ustedes vean la diferencia. Una forma es utilizar, voy a usar la fórmula completamente, o sea, la voy a escribir toda. K, Q, R cuadrado, R unitario. ¿Sí? Y entonces, para utilizarla así, yo necesito el R unitario.
¿quién sería el R unitario aquí? Es el R vector entre la magnitud del R. Entonces, ¿quién es el R vector? Es el vector de posición que va desde donde está la carga al punto P. ¿Cuál sería ese vector? Es este vector. Es un vector que va desde donde está la carga al punto P en cuestión. O sea, es un vector que localiza, R localiza el punto P. Vamos a escribirlo por aquí. R localiza al punto P. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, no confundamos R con flecha y R unitario. Son distintos, no es lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo se pueden relacionar? Bueno, de esta manera. El R vector es la magnitud del R vector multiplicado por el R unitario. Así como que si uno escribiera que el vector A, por ejemplo, es la magnitud de A en la dirección del vector unitario I. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces yo voy a hacerlo, voy a resolver el problema calculando, o sea, hallando el vector de posición. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el vector de posición aquí? Pues yo me fijo en el sistema de coordenadas en el que está este vector. Tiene un componente en X positivo y un componente Y negativo. Entonces aquí sería 1.2 en Y menos 1.6 en J. Y a continuación calculo el R, la magnitud de R. ¿Cuál sería la magnitud de R? 1.2 raíz cuadrada, ¿verdad? De 1.2 al cuadrado más 1.6 al cuadrado. De tal manera que el vector unitario es hacer esta operación, dividir 1.2 en I menos 1.6 en J, dividirlo entre ¿quién? Entre esa magnitud, entre lo de abajo que es la raíz de 1.2 cuadrado más 1.6 al cuadrado. Vean que aquí está negativo, pero como está al cuadrado, yo puedo quitar ese menos. Y al hacer esa operación, ¿verdad? Hay que hacer el teorema de Pitágoras abajo, ¿verdad? Eso va a dar 2. Y entonces aquí quedaría 1.2 en I, 1.2 en I menos 1.6 en J, dividido ¿entre quién? Entre 2. Y el R unitario es entonces 1.2 entre 2 en I, ¿verdad? Menos 1.6 entre 2 en J. Y hago eso, ¿verdad? Divido 1.2 entre 2 y 1.6 entre 2. Y eso da 0.6 y 0.8. O sea que aquí sería 0.6 en I, ¿verdad? 0.6 y aquí sería 0.8 en J. ¿Qué unidades tiene eso? Si le tuviera que poner unidades, son metros, ¿verdad? Porque recuerde que es la magnitud de un vector de posición. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Estoy calculando primero el vector unitario, el R. ¿Está bien? No, profe, ninguna duda, está bien. Ok. Bueno, entonces estoy siguiendo lo que hace el Sears para tratar de ponerlo en acuerdo con lo que hace el Serway en el libro. Entonces, porque ya por ahí también me han preguntado que por qué el Sears usa este método. Entonces, estoy simplemente usando el vector unitario. Y ya ahora con el vector unitario me voy a ir directamente a la fórmula, a la que escribí aquí, a esta. Y entonces vean que aquí yo mantengo la flecha, no la quito, ¿verdad? Y aquí sería 9 por 10 a la 9, que es el valor de la K, multiplicado por la carga, que me dicen que es 8 nanocoulombios. Vean que aquí tengo que respetar el signo, o sea, no le puedo quitar el menos a la carga. Entonces aquí yo pongo menos 8 por 10 y lo paso de nano, el prefijo 10 a la menos 9, ¿verdad? Lo paso a 10 a la menos 9 coulombs. No le voy a poner las unidades, ¿verdad? Dividido, o bueno, multiplicado por, ¿quién? Por este vector.
por este vector que ya yo hice esta operación, ¿verdad? Ya yo hice, no, perdón, me falta hacerla, ¿verdad? Dividido, sí, entre r cuadrado, que sería la magnitud de r, ¿verdad? Que es 2 a la 2, multiplicado por el vector unitario, 0.6 en i menos 0.8 en j. ¿Ok? Pero vean que aquí mantengo el menos de la carga. O sea, respeto el signo de la carga, como esté positiva o negativa. Y ahora lo que hago son estas operaciones, ¿verdad? Multiplico 9 por 10 a la 9, por menos 8 por 10 a la menos 9, dividido entre 4, ¿verdad? Aquí es 2 a la 2. Y esto a su vez lo multiplico por 0.6 y luego por 0.8. O sea, hago esas operaciones respetando la posición de los vectores unitarios. Y entonces me queda que el campo es, aquí da menos 11 en I, ¿verdad? Más 14 en J. ¿Y qué unidades tiene el campo? Newton sobre Coulomb. Y ese es el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces vean que aquí lo que hay que ver es si realmente estamos en acuerdo con lo que dijimos antes. El campo tiene que estar en el segundo cuadrante con respecto a un sistema de referencia puesto en el origen del vector. Y vean que efectivamente sí, la X es negativa, el menos 11, y la Y es positiva, que quiere decir que es el componente en Y del campo hacia arriba, ¿verdad? Entonces estamos bien. Entonces, esta es una forma de calcular el campo, usando la fórmula directamente y evaluando el vector unitario. Ok, vean que yo en ningún momento le quité la flecha a la E. Siempre lo mantuve, lo visualicé como un vector. Ok, lo que hago es que primero calculo el vector unitario. La otra forma es la que yo usé en la clase de lunes. La otra forma es calcular la magnitud del campo primero, o sea, hacer esto, E igual KQ entre R cuadrado. Hacer primero esto. Ese es el otro método, ¿verdad? Yo calculo la magnitud, pero vean que ya no está la flecha, ni tampoco está el vector unitario. Entonces aquí sería hacer 9 por 10 a la 9 por la carga, que son 8, ¿verdad? Pero vean que ahora el 8 lo tengo que poner negativo, digo positivo. ¿Ok? Y esa R sería, en este caso, sería 2 a la 2, ¿verdad? Porque es la magnitud del vector R, ¿verdad? Sería la distancia que es 2 a la 2. O sea, aquí serían 1.2 al cuadrado más 1.6 al cuadrado. Así. ¿Ok? Entonces vean que aquí ya no le puse, ya yo no le puse el signo al 8, ¿verdad? Sino que lo que hago es que lo escribo la magnitud. ¿Alguien me podría hacer ese cálculo? A ver cuánto da eso. 9 por 10 a la 9 por 8 Ah, por profe, da 18. 18. Gracias. Uso. 18 newtons sobre Coulomb. Ok, ahí está la magnitud. Este es el otro método. Y ahora lo que necesito es calcular el vector, eh, el vector como tal del campo. Entonces, en este método yo necesito identificar el campo. Sigue siendo esto, ¿verdad? Es decir, como la carga es negativa, el campo está apuntando en la dirección del eje X, perdón, en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces aquí el campo tiene que ser un componente en I negativo más un componente X más un componente Y en J positivo. ¿Ok? Entonces vean que yo primero calculo la magnitud y luego escribo el vector. Entonces aquí el vector
Pues aquí la cosa es que yo necesito ahora identificar ese vector, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, pongo un origen aquí. Y entonces yo digo que está en el segundo cuadrante y el componente en X es negativo y el componente en Y es positivo. Y entonces aquí yo puedo utilizar un ángulo, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, usar este ángulo, definir un ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, este de que sea un ángulo, digamos aquí, zeta, que sería este mismo de aquí, que son alternos internos entre paralelas, ¿verdad? No está el ángulo, pero yo lo puedo definir para poder jugar con esto. Entonces, el componente en X sería menos E cos de zeta en Y, más E seno de zeta en J, ¿verdad? Esa es la otra. Uso este ángulo, que es este mismo, y entonces ahora el campo está definido con respecto a este ángulo, a este zeta, ¿verdad? Y entonces ahora la magnitud yo la tengo porque ya la calculé, son 18. 18 multiplicado por el coseno de zeta. Pero ¿qué sería coseno de zeta? Vean que esto es un triángulo, ¿verdad? Esto es un triángulo en donde este lado vale 1.6, 1.2 y este lado vale 1.6. Ok, entonces yo puedo calcular ese ángulo de ahí, porque puedo sacar la tangente. Tangente de zeta es igual a opuesto, que es 1.6, entre 1.2, usando el signo positivo, ¿verdad? De 1.6. Ok, o simplemente hago la definición. Coseno es adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Entonces el adyacente sería al ángulo es 1.6. Entre la hipotenusa, que es este valor de aquí, que es 2, ¿verdad? Que sería la raíz cuadrada eh, de 1.6 al cuadrado más 1.2 al cuadrado. Entonces, o igual, más rápido, saco la tangente, ¿verdad? De esto y saco el ángulo. Y con el ángulo ya yo puedo hacer este cálculo. Aquí serían menos 18 multiplicado por el coseno del ángulo en I, más 18 por el seno del ángulo en J. Y entonces aquí voy a tener la magnitud por separado y voy a tener el vector. ¿Okay? Entonces ya con ese vector yo puedo sacar es decir, ya esto tiene que darme igual que esto que está aquí. O sea, si yo lo pusiera como vectores unitarios, ¿verdad? ¿Okay? Entonces ahí hay, digamos, son dos posibilidades para resolver el problema, ¿verdad? El Serway tiende a hacer los problemas de esta manera, ¿verdad? Primero le calcula la magnitud y luego le calcula el vector. Entonces, nuevamente, el vector es ponerle un sistema de referencia y escoger un ángulo. Y entonces aquí sería, este componente es E coseno de zeta y este es E seno de zeta. Y el ángulo se puede sacar o usamos la definición de lo que es coseno, ¿verdad? Coseno sería adyacente entre hipotenusa con respecto a ese sistema de referencia y seno sería adyacente, opuesto entre hipotenusa. Y entonces estos valores yo los conozco, ¿verdad? Y entonces multiplico por el respectivo valor ahí, que de la magnitud, que son 18, y ya podría calcular el campo. Ok. Bueno, eso les quería comentar acerca de cómo calcular campo. Eh, las dos posibilidades, bueno, hay otras formas de hacerlo, ¿verdad? Pero esta es pues, dos casos, digamos, que pareciera que son distintos, pero es decir, es lo mismo, solamente que son eh, puntos de vista distintos con respecto al sistema de referencia. Ok, bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, voy a ahorrar por aquí. Otra cosa es que uno también puede dar el ángulo con el vector, con el eje X positivo. ¿Eh? Entonces vean que aquí el ángulo también es el ángulo con respecto a este eje X positivo, ¿verdad? Ok, entonces ese ángulo yo lo puedo calcular, ¿verdad? Porque tengo este
como yo puedo calcular este, yo sé que este es recto, tengo este, ¿verdad? Entonces, si yo tengo este que es alfa, digamos, le sumo 90 y ya tengo también la dirección con respecto al eje X positivo, ¿verdad? Entonces, es otra forma de dar la respuesta al problema, ¿verdad? Dando la magnitud, coma, dando el ángulo a partir del eje X positivo, que serían estos 90 más el alfa de aquí. Pero ese alfa yo lo conozco, porque yo conozco este ángulo cita porque lo puedo sacar con 1.2 y 1.6, ¿verdad? Con la tangente. Y lo que hago es que le sumo los 90 que faltan. Y ya tengo también el campo eléctrico en notación polar, ¿verdad? Dando la magnitud y el ángulo. Bueno, lo que quiero ver ahora son las líneas de campo. Las líneas de campo eléctrico, que no es lo mismo que el campo eléctrico. Entonces, las líneas de campo eléctrico son, digamos, que una abstracción para entender el comportamiento del campo. Básicamente, para eso es que sirven. Entonces, las líneas de campo eléctrico lo que me permiten es identificar la dirección del campo eléctrico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico siempre es tangente a una línea de campo. Entonces, las líneas de campo, como les decía, no existen, no tienen una, es decir, no existen físicamente, sino que son una abstracción matemática para entender, digamos, el comportamiento del campo. Entonces, uno se las imagina o las visualiza como que están cruzando una superficie, ¿verdad? Yo tengo una superficie, imagínense como que si fuera una hoja de papel, y entonces esas líneas de campo cruzan la superficie, la atraviesan como que si fuera una hoja de papel y salen por aquí. ¿Ok? Y esta sale por aquí. Y aquí más adelante es posible que haya otra superficie, ¿verdad? Solo para visualizar, ¿verdad? Entonces, esta pasa por aquí y esta apenas logra pasar por aquí. Entonces, estos cuadrados o esto que parecen hojas son como las superficies por donde están cruzando las líneas de campo. Entonces, más adelante tenemos que relacionar el campo con una superficie. Entonces, esa es la importancia de las líneas de campo. Entonces, el campo eléctrico, la primera propiedad es que el campo eléctrico es tangente a la línea de campo eléctrico. Es tangente a la línea de campo eléctrico. En cada punto. Es tangente. Entonces, si yo la línea de campo la dibujo curva, por ejemplo, si cojo una línea de esas de campo, por ejemplo así, o así, el campo es tangente en cualquier punto. Entonces, este es el campo eléctrico. Y lo que está punteado es la línea de campo. Entonces, vean la diferencia entre la línea de campo y el campo. El campo es un vector. Y la línea de campo es, digamos que matemáticamente hablando, es una función, ¿verdad? Que sirve para visualizar la dirección del campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, en esta otra línea de campo, en un punto en cuestión en el que yo escoja, por ejemplo aquí, el vector es tangente en ese punto a la línea de campo. Entonces, esta, la que está punteada, es la línea de campo. Y la flecha, ¿verdad? Es el vector como tal. Entonces, no confundamos línea de campo eléctrico, la línea de campo eléctrico, ¿verdad? Lo que está en trazos
con el vector de campo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa si las líneas de campo son rectas? O sea, que es una línea recta. Pues de ahí el campo en cualquier punto es paralelo a esa línea de campo. ¿Ok? Entonces, esta es ahora la línea de campo. Y el vector, pues, también sigue siendo tangencial en cualquier punto. Lo que pasa es que en el caso de una recta, pues el vector es paralelo a la línea de campo como tal, ¿verdad? Aquí es tangencial. Entonces, ¿cuándo las líneas de campo son curvas y cuándo son rectas? Bueno, si el campo varía, si E varía, la línea de campo es curva. La línea de campo se curva en el espacio. Por ejemplo, en este caso. Entonces, en otro punto, el vector quizás es más largo y un punto antes es más corto. Es decir, la magnitud del campo va cambiando. Y al cambiar la magnitud del campo, la línea se va curvando. Entonces, si E varía, la línea de campo se curva. ¿Ok? Y si E es constante, las líneas de campo son rectas. Son rectas. Entonces, en el espacio, cuando el campo está variando de un punto a otro, la línea de campo se va curvando. ¿Ok? Y el vector como tal va cambiando de sentido, de dirección, ¿verdad? Porque siempre es tangente a esa curva y también va cambiando de longitud. O sea, se va haciendo más corto o más largo. Lo que significa es que el campo, su magnitud no es la misma. La intensidad del campo va cambiando en esa región. ¿Ok? Y si las líneas de campo, y si el campo es constante en una región, se mantiene constante, las líneas de campo que atraviesan esa región son líneas horizontales o verticales. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Alguna pregunta de esto? Está bien. Entonces, nuevamente, no existen, ¿verdad? O sea, no tienen una existencia física, ¿verdad? No es que se ven en el laboratorio, sino que, pues, es, digamos que eh, vamos a decir, un artilugio matemático, ¿verdad? Para entender el comportamiento del campo en una región. Entonces, esta fue la primera, digamos, la primera propiedad de esas líneas de campo, ¿verdad? Que el campo es tangente a la línea. La otra es que el campo es grande en magnitud, ¿verdad? Cuando las líneas están muy próximas entre sí. ¿Ok? Y la otra, la 3, es que las líneas se juntan más cuando están más cerca de la carga. Y eso hace que la intensidad del campo se incremente al acercarse a la carga. O sea, la densidad de las líneas aumenta, la densidad de las líneas aumenta cuando, cuando están más cerca de la carga.
Entonces vean que el campo, la intensidad del campo está relacionada con la densidad de líneas, o sea, con el número de líneas, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que yo tenga una carga, por ejemplo, positiva, que tenga un valor de Q y que tenga una carga positiva que tenga un valor de 2Q. Entonces quiere decir que aquí la intensidad, la densidad de líneas que salen de la carga va a ser menor a la que sale aquí. Aquí salen más líneas de campo. Es decir, la densidad es mayor debido a que la magnitud de la carga es el doble. Y por lo tanto, la intensidad del campo cerca de la carga es mayor que en este caso que la intensidad del campo en el caso de la carga Q. Entonces ahí el Sergui le da unas reglas para dibujar líneas de campo. Las preguntas en la plataforma, pues, es decir, son conceptuales. Generalmente se evalúan con un dibujo, ¿verdad? Donde le ponen una distribución. Y entonces uno tiene que concluir que, o sea, ayudarse con alguna de estas propiedades, ¿verdad? Entonces, ahí en el libro le dan unas reglas para dibujar líneas de campo, o sea, para trazar las líneas del campo. Esas líneas de campo también le llaman líneas de fuerza algunas veces. La primera regla es que las líneas deben partir de cargas positivas, o sea, siempre salen de cargas positivas. ¿Ok? Dice, y terminan en cargas negativas, o entran en cargas negativas. En cargas negativas. Ok, y la otra regla le dice que el número de líneas que parten de la carga positiva o llegan a la negativa es proporcional a la magnitud de la carga. El número de líneas, que las podemos llamar aquí con una N, es proporcional a la magnitud de la carga. O sea, lo que les decía aquí, ¿verdad? Entre mayor es la magnitud de la carga, mayor es el número de líneas que salen de ella. O sea, si esto aumenta, si esto es 3Q o 4Q, entonces la densidad de líneas que van a salir de aquí va a ser mucho mayor que la densidad de líneas que sale de la carga Q. Entonces, cuando aumenta la intensidad de la carga, también aumenta la densidad de líneas que salen de esa carga. Y por lo tanto, también aumenta el campo. Entonces, vean que todo está relacionado, ¿verdad? La magnitud de la carga está relacionada con ¿qué? Con el número de líneas que salen de la carga. Y esto a su vez está relacionado con ¿quién? Con la intensidad del campo eléctrico. Entonces, vean que esto está relacionado, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos objetos cargados, ¿verdad? El objeto 1, dos cargas, ¿verdad? Y el objeto 2, lo que se verifica es que hay una relación de proporcionalidad, que es la siguiente. N2 entre N1, que es el número de líneas, ¿verdad? En cada objeto cargado, en cada carga, es igual a Q2 entre Q1. Pues algunas veces también hay preguntas de esas, ¿verdad? Que le relacionan el número de líneas con la carga del objeto. Y vea que hay una relación proporcional, ¿verdad? Vea que los subíndices están en la misma dirección, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. El 2 y el 2 y el 1 y el 1, ¿verdad? Es decir, no están invertidos, no es una relación inversa, sino que es una relación directamente proporcional, ¿verdad? Entonces, nuevamente, las líneas de campo no son objetos materiales, ¿verdad? Es decir, no es algo que usted lo visualice concretamente en el laboratorio, ¿verdad? Ok, y la tercera regla
que le da el Serway ahí es que las líneas de campo no pueden cruzarse. Dos líneas de campo no pueden cruzarse, o sea, no pueden cortarse. No pueden cruzarse. Ok, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, estas son las tres reglas, ¿verdad? Para dibujar líneas de campo. Salen de las cargas positivas y entran en las negativas. El número de líneas, la n, es proporcional a la magnitud de la carga. Y entonces esto hace que la intensidad de la carga esté relacionada con el número de líneas que salen o que entran en esa carga, y esto a su vez está relacionado con la intensidad del campo. ¿Ok? Entonces ya habíamos dicho por ahí que el campo es grande cuando las líneas están muy próximas entre sí. Eso quiere decir cuando hay mucha densidad de líneas de campo. Y si hay mucha densidad de líneas de campo es porque la intensidad de la carga es, ¿cómo se dice? Porque la Q tiene una magnitud mayor. Entonces, por ejemplo, si el caso del dipolo, que es el caso más conocido, el dipolo es un arreglo de dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Eso es un dipolo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con estas reglas, lo que veríamos es que las líneas salen de la carga positiva y entran en la negativa. Salen de la carga positiva y entran. Entonces, aquí entran una serie de líneas. Y aquí salen una serie de líneas. ¿Qué pasa en el espacio? Bueno, algunas de ellas, algunas de esas líneas, lo que va a pasar es que, pues, se pierden, digamos, no es que se pierden, sino que no hay información sobre ellas, porque algunas salen, digamos, y lo que podemos contabilizar son las que salen de la carga positiva y las que entran en la carga negativa. Entonces vean que el campo es tangencial en cualquier punto de esas líneas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo lo dibujaría así, ¿verdad? Y entonces la longitud del vector va cambiando dependiendo del punto en el espacio, ¿verdad? Porque al ser curvas, pues la magnitud de ese campo eléctrico no es la misma, ¿verdad? Y por supuesto, la carga va a definir la cantidad de líneas. Si esta es 2Q y esta, por ejemplo, es menos 3Q, quiere decir que aquí entran 3 veces más líneas que las que salen de Q. O sea, aquí sale Q, sale Q líneas y aquí entran 3Q líneas. O sea, la densidad de líneas que entran a la carga negativa es mayor. Es decir, aquí se va a ver una región más ensombrecida de líneas que están entrando debido a que la magnitud de la carga es 3 veces mayor que la carga positiva. Profe, ¿Sí? disculpe, entonces para ese caso, no siempre van a salir la misma cantidad de líneas de las que van a entrar. Eh, no, no, porque va a depender de la magnitud de la carga. O sea, siempre salen de la positiva y entran en la negativa. Pero entonces las que salgan y las que entren están relacionados con la intensidad de la carga. Entonces, por ejemplo, si aquí es Q y aquí es 3Q, en 3Q va a haber 3 veces más densidad de líneas que entran que las que salen de Q. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ok. Por eso, algunas líneas en el espacio no hay información sobre ellas, ¿verdad? Es decir, no se sabe qué pasa con algunas de esas líneas y ya eso es otro asunto
que no es parte del curso, ¿verdad? Pero es decir, hay toda una situación ahí con la continuidad del campo, la parte matemática, pero aquí eso no lo vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que entender eso de las reglas, de cómo dibujar líneas de campo, ¿verdad? Que salen siempre de la carga positiva y entran en la negativa, y que pues que dependen de la intensidad de la carga a la hora de dibujarlas. Ok, bueno, vamos ahora a pasar a ver las distribuciones de carga, de distribuciones continuas de carga. En el caso de las distribuciones continuas, pues ahora lo que vamos a tener es un objeto que tiene dimensiones, ¿verdad? Que está cargado. O sea, ya no vamos a tener una carga puntual, sino que lo que vamos a tener es, por ejemplo, una barra o una lámina cargada o una esfera cargada. Entonces, ahora vamos a ver distribuciones discretas, perdón, continuas. Discretas fue lo que vimos el lunes, ¿verdad? Es decir, cargas puntuales. Ahora tenemos distribuciones continuas. Entonces, para las distribuciones continuas, yo supongo que tengo un objeto en un sistema de referencia, ¿verdad? X, Y, Z. Tengo un objeto que tiene dimensiones. O sea, es un cuerpo rígido, ¿verdad? Puede ser una barra, puede ser una lámina, puede ser una esfera, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahora yo quiero otra vez calcular el campo debido a este objeto a una distancia R en un punto P. Pero ya ahora el objeto no es una carga puntual, es un objeto que tiene dimensiones. Un objeto rígido, un cuerpo rígido, ¿verdad? Ok, entonces, pues yo necesito, para calcular el campo en este punto, necesito, digamos que estudiar el comportamiento de un elemento de carga de ese objeto. Un elemento de carga que sea de Q. Y esa D es un diferencial de Q. Todo el objeto tiene una carga total Q. Pero entonces yo quiero estudiar el aporte de un elemento de carga de Q, de muchos de los que se conforma el objeto rígido. Entonces, el campo en ese punto P, debido al elemento de carga de Q, que está a una distancia R, digámoslo así, es un DE, o sea, un diferencial de campo. Okay, entonces, esta distancia es R, ¿verdad? La distancia, digamos, del elemento de carga al punto P donde yo quiero calcular el campo. Y lo puse saliendo porque estoy suponiendo que ese elemento de carga es positivo, ¿verdad? Recuerden que si es positiva, sale. Okay, entonces, pues ahora yo el campo lo calculo así. Un DE es igual a K de Q entre R cuadrado, R unitario. ¿Ok? Y este de Q es el elemento de carga, ¿verdad? Que yo puse aquí. La K es la constante de Coulomb. La R es la distancia desde el elemento de carga al punto P, que sería esta R que estoy dibujando aquí. Entonces, para yo estudiar o para hallar, digamos, la contribución ¿cómo se llama? De todo el objeto, entonces yo lo que hago es que integro. Entonces, el campo en el punto P es la integral del DE.
sobre la distribución. Entonces, ese campo en el punto P es, saco la K, que es una constante, ¿verdad? Y aquí sería la integral del dq entre r cuadrado, r unitario, sobre la distribución. Aquí abajo en el límite inferior le pongo sobre la distribución, porque necesito conocer, digamos, la geometría, las dimensiones del objeto, para poder evaluar el límite inferior y el límite superior. ¿Ok? Entonces, como ustedes vieron en física 1, recuerden que habían densidades de masa, densidad de masa lineal, que la llamaban lambda, ¿verdad? Cuando vieron centros de masa y también cuando vieron momentos de inercia. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí, digamos, hay elementos diferenciales de carga. Y esos elementos diferenciales son el lambda, que es dq, entre dx, si se trata de una distribución a lo largo de un alambre, por ejemplo, de una varilla. Esta es una densidad de carga lineal. Y entonces las unidades son coulomb sobre metro. ¿Ok? Esto sirve, digamos, para una varilla, en donde la carga esté distribuida a lo largo de la varilla. Y también está la densidad de carga superficial, que se usa la letra griega sigma. En la lineal se usa lambda, ¿verdad? Recuerden que lambda la habíamos usado para longitud de onda, ¿verdad? Aquí es densidad de carga lineal. Y ahora sigma es densidad de carga superficial. Un dq entre dA. ¿Qué unidades tiene? Coulomb entre metro cuadrado. Y esto aquí es cuando yo tengo una carga, ¿verdad? Que está, digamos, distribuida o esparcida, si se puede decir así, ¿verdad? En una superficie. Puede ser una lámina, puede ser una esfera hueca. Imagínense un cascarón, ¿verdad? Un cascarón hueco, entonces la carga está, digamos, en la superficie del cascarón. Por ejemplo, una bola de estas metálicas, ¿verdad? Un cascarón que se usa mucho en los laboratorios, pues entonces la carga está en la superficie o en una lámina. ¿Ok? Y la otra densidad de carga, usamos la letra griega ρ. Esa es la densidad de carga volumétrica, que es dq entre du. Un elemento de carga entre un elemento de volumen. Y las unidades son coulombios entre metro a la 3. Entonces esta es cuando la carga está distribuida en el interior o en el volumen de un cuerpo. Imagínense, por ejemplo, un cubo sólido, ¿verdad? O un cono sólido, o una esfera sólida, ¿verdad? En este caso, nosotros aquí, pues el caso que nos va a interesar, los dos casos que nos van a interesar en este capítulo de esta densidad volumétrica, es la esfera sólida, ¿verdad? La esfera rellena, en donde la carga ocupa todo el volumen de la esfera, está distribuida en todo el volumen. Entonces vea que aquí es en volumen que está distribuido. Y en el caso de densidad de carga superficial, pues es en el área, ¿verdad? Porque en ese otro caso la esfera está hueca. ¿Okay? Entonces aquí nos interesan estos dos casos, el caso de la esfera sólida o el caso del cilindro sólido. ¿Ok? Que la carga está distribuida en el volumen del cilindro. Aquí también podría ser el caso de un cilindro hueco, ¿verdad? Un cascarón cilíndrico. También la carga está distribuida ahí, ¿verdad? Entonces vean que hay tres tipos de densidad, ¿verdad? Lineal, superficial y volumétrica. Para aplicárselo a algún problema en particular, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a hacer un problema de esto. Yo he visto que en la plataforma los problemas que hay de este material son problemas como que le dan el dibujito, ¿verdad? Y le dan, digamos, los datos y ya de una vez le ponen la integral. Entonces le ponen las opciones A, B, C, D, y yo he visto que le pone 4 integrales. Entonces es como para que usted identifique cuál es la integral correcta. O sea, cuál es la integral que describe esa distribución. Entonces no es tanto de hacer todo el problema, sino como las preguntas son como de que usted lo plantee, ¿verdad? Porque estos problemas, cuando ha sido, es decir,
Cuando se hace un examen presencial, pues es un problema de desarrollo, ¿verdad? Usted tiene que hacer el dibujo y calcular todo. Pero aquí, como es una pregunta de marque con X, pues tiene que ser algo más rápido, ¿verdad? Pero vamos a hacer un ejemplo. Aquí en este tema lo que hay que identificar, lo que hay que saber es eh, más bien cómo dibujar el campo, ¿verdad? Y cuáles componentes son cero y cuáles no lo son. Entonces yo también me quiero enfocar en esa parte, digamos, conceptual. Por ejemplo, vean este caso. Este caso eh, es una barra que está puesta sobre el eje X, acostada o colocada a lo largo del eje X. Entonces, en estos problemas le ponen un sistema de referencia siempre. Este es el origen, este es el eje X positivo y este es el eje Y positivo. Y esta es la barra, ¿verdad? Que llega hasta aquí. Entonces, esa barra tiene longitud L. Y le dice que la carga es positiva. ¿Ok? Entonces dice que tiene una densidad de carga lambda. Si no le dicen nada más, cuando le dan eso, cuando le dicen que es lambda, uno asume que que la carga es positiva, ¿verdad? Si ya le dicen menos lambda, si le dijeran tiene una densidad de carga lineal menos lambda, lo que le está diciendo es que la carga que está distribuida a lo largo de la barra es negativa. ¿Y eso qué importancia tiene? Es muy importante porque con base en esa información usted dibuja el campo. Entonces, en este problema en particular, le dice que quieren calcular el campo en un punto P que está sobre el eje X y a ese punto P está a una distancia X0 del origen. Entonces le dice que calcule el campo en el punto P. Halla el campo en el punto P. ¿Ok? Entonces, ese es un problema que sí podría aparecer, digamos, en la plataforma porque no es tan largo. Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar el campo eléctrico. Como la distribución de carga es positiva, la carga que está distribuida a lo largo de la barra, quiere decir que en el punto P de lo que vimos anteriormente, el campo eléctrico es un vector que sale radialmente. Entonces, si yo lo tengo que dibujar, es un vector que está en esta dirección. Está en la dirección del eje X. O sea, no está en el plano ni está en el eje Y negativo, sino que está a lo largo del eje X. Ese es el campo. Ok, entonces el campo en este problema solo puede tener componente en X. Es decir, no puede tener Y ni K, digo J ni K, ¿verdad? Entonces ya, digamos, ya sabemos qué es eso. ¿Qué pasa si la distribución hubiera sido negativa? Pues de cargas negativas. Pues entonces la flecha no está apuntando hacia la derecha, sino que está apuntando hacia adentro, apuntando hacia la distribución como tal. ¿Sí? Y el vector unitario siempre apunta, recuerden, hacia el punto P. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, ¿cómo calculamos el campo? Usamos esta ecuación que sería DE es igual a K de Q entre R cuadrado. Y aquí le pongo, si quieren, le ponemos de una vez el vector unitario. Así de una vez. Entonces, recuerden que lambda es dq, ¿cómo dijimos que era? Era dq entre dx, ¿verdad? Igual, si la barra hubiera estado no en eje X, sino en eje Y,
o sea, parada o puesta verticalmente a lo largo del eje Y, pues aquí no sería de X, sino que sería de Y. Es decir, uno usa la variable, digamos, a lo largo de donde está colocada la distribución de carga. Ok, entonces aquí yo lo que hago es que despejo el dQ y el D sería entonces K por dQ, que es lambda de X, entre R cuadrado. Y ahora sí, viene esta parte. ¿Quién es R cuadrado? Bueno, R cuadrado es la distancia del elemento de carga al punto donde yo quiero calcular el campo. Entonces, para eso yo tengo que escoger un elemento de carga en la distribución. Es decir, aquí en la distribución yo escojo un elemento de carga. Aquí donde estoy poniendo el dedo, que dice esa marca, escojo un elemento de carga que tiene un ancho de X, ¿verdad? Tiene un ancho de X y ahí ese pedacito de carga es un dQ. ¿Ok? Y ese elemento de carga está a una distancia R del punto P, que es esta R que está aquí. Entonces, tengo que escribir esa R en términos de las variables conocidas que me da el problema. ¿Cuáles son las variables conocidas? O dadas, la longitud de la barra y la distancia que hay del origen al punto P, que me están diciendo que es X0. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí en esta geometría enseguida yo me doy cuenta que si al X0 yo le quito, ¿cómo sería? ¿Cómo puedo escribir la distancia desde la carga al punto P en términos de X0 y de L? Vea que este elemento de carga está a una distancia, no es R, sino es X, ¿verdad? Es X porque, digamos, es la distancia que varía. Entonces el R cuadrado aquí sería X0 menos X, ¿verdad? Al cuadrado. En la dirección del vector unitario. ¿Y cuál es el vector unitario? La Y, porque ya yo sé que el campo está en la dirección del eje X, positivo. Entonces vean cómo escribí la R al cuadrado, ¿verdad? X0 menos X. El elemento de carga, en este caso, está a una distancia, yo puse R, pero realmente, como está a lo largo del eje X, es una distancia X al punto P en cuestión. Y ya una vez que lo tengo aquí, ya nada más lo que hago es que integro. Quito el diferencial y saco lo que es, bueno, pongo la integral y vean que la integral va sobre la distribución, ¿verdad? La distribución aquí, la carga está distribuida ¿de dónde? De 0, ¿verdad? En el extremo izquierdo de la barra, a L, en este extremo de aquí, ¿verdad? En el extremo derecho. Quiere decir que los límites serían de 0, donde empieza, ¿verdad? La barra cargada, a L, donde termina la carga. Y aquí sería dentro K lambda de X dividido entre X0 menos X al cuadrado y unitario. ¿Okay? Si no quieren poner la flecha y la I, no importa. Es decir, yo lo podría manejar así solamente con magnitudes. Está bien, pero eso depende de cómo le pidan la respuesta en una posible pregunta, ¿verdad? Si le piden flechas, pues si usted ve que todas las respuestas tienen flecha, todas las opciones, es porque aquí de este lado tiene que estar el vector unitario, ¿verdad? Entonces, es solo eso, ¿verdad? Pero digamos aquí yo se lo quité por un momento, para solo calcular la magnitud. Entonces vean que en esta integral, pues yo puedo sacar de la integral lo que es constante. ¿Qué es constante? La K y la lambda. Entonces saco K, saco lambda, integral de 0 a L, del dx entre x0 menos x al cuadrado. Y ahora lo que sigue es hacer esta integral. Y esa integral es una sustitución, ¿verdad? Yo digo que u es x0 menos x y entonces el de u es menos dx, ¿verdad? Entonces me queda la integral así, ¿verdad? Me queda integral de u cuadrado abajo y arriba me queda menos de u. Entonces esto sería menos la integral de u a la menos 2 por du.
Y esto sería menos u a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Que eso sería menos u a la menos 1 entre menos 1 más c. Bueno, más una constante de integración, porque no la estoy haciendo, ¿cómo se llama? Una integral sin límites, ¿verdad? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Está bien. Entonces, en estos problemas siempre uno tiene que tener un dibujo de referencia. O se lo dan para efectos de una pregunta de la plataforma, o hay que hacerlo. Y entonces en ese dibujo hay que identificar el sentido, ¿verdad? La dirección del campo eléctrico de acuerdo a la naturaleza de la distribución, si es positiva o si es negativa. Ya el enunciado del problema le dirá, le sugiere si esa distribución, si esa carga que está repartida en ese objeto es positiva o es negativa. Y muchas veces se lo van a entender con el signo de lambda. Entonces, si a usted le dan lambda y no le dicen nada más, le dicen lambda es tanto, uno supone que o asume que es positivo. De lo contrario, le tendrían que decir que esa lambda es negativa, para que entonces uno interprete que las cargas que están distribuidas en el objeto son negativas. Y entonces en ese caso cambia el sentido del campo eléctrico. Bueno, entonces ahí, volviendo al problema, pues lo que me quedaría es esto, que el campo es igual a, aquí yo puse, a ver si lo hice bien esa integral, hice bien la sustitución, ¿no? Aquí es menos de x, y entonces x es menos de u, igual a menos 2, queda menos, eso quedaría entonces, antes de seguir, eso me queda menos u a la menos 1 entre menos 1, ¿verdad? Eso sería menos 1 entre u negativo. Sí. No me sobra ahí algún signo, no. Estoy haciéndolo bien. El negativo que está afuera la integral, profe. Está sobrando. Dice usted. Ajá. Entonces, no, O sea, perdón. O sea, para ver, profe, ¿qué lo estaba haciendo acá? es que u es x0 menos x, de u es menos de x. Porque x0 es constante, ¿verdad? Esta x0 es una constante, entonces el diferencial de eso es 0. Me queda menos de x. Y ahora hago la integral. Tengo que pasar el menos al de u, ¿verdad? Entonces me queda, subo el u, menos 2 más 1, entre menos 2 más 1, menos 1, menos 1. Y me queda así, ¿verdad? Lo que veo es que me pareciera que hay menos de más. Bueno, y entonces esto, a la hora de evaluar el campo, sería, Disculpe, profe, entonces quedaría ah, 1 entre u, ¿verdad? Uno bueno, positivo. ajá, estos menos se cancelan aquí. Sí, sí, sí. Ok, entonces me quedaría 1 entre u positivo. Pero entonces aquí hay que evaluar los límites, ¿verdad? Entonces los límites serían 1 entre u es x0 menos x, que sería x es, el límite superior es L, ¿verdad? Entonces aquí sería L, menos 1 entre x0 menos 0, el límite inferior. Voy a pasarme de este lado para no borrar la imagen por aquello de que nos tengamos que volver a referir a ella. Entonces ya ustedes vieron cómo sale la integral, ¿verdad? Y entonces esto es, x es igual a k lambda, y entonces ahí queda 1 entre x0 menos L menos 1 entre x0. Y esa sería la respuesta, ¿verdad?
Sin embargo, también se puede acomodar un poquito, ¿verdad? Es decir, esto ya va a depender de cómo, si es una pregunta, ¿verdad? Cómo se lo ponen en la plataforma, porque también podrían sumarle esto, ¿verdad? Que saque común aquí, ¿verdad? X0 menos L, y entonces divido todo esto entre esto, me queda X0, menos todo esto entre esto, me queda X0 menos L. ¿Verdad? Entonces, cuando yo hago este menos, menos por más menos, se cancelan estos x ceros, ¿verdad? Y menos por menos más, me queda entonces esto, que el campo es K lambda L dividido entre x0 por x0 menos L. Entonces, esa es otra posibilidad, ¿verdad? Otra respuesta. Y puesto como un vector, si yo le pongo flecha aquí, entonces de este lado tengo que ponerle la I. Quiere decir que esta es la componente X. O sea, si me dijeran quién es la componente X de ese campo es K lambda L entre X0 por X0 menos L. ¿Sí? Entonces, vean, en estos problemas, por lo general las integrales que se usan son integrales las que uno primero aprende en cálculo, ¿verdad? Es decir, aquí hay que saber, por ejemplo, la integral de, de un polinomio, que fue la que usamos ahora, ¿verdad? Un exponente en este caso, que sería x a la n más 1 entre n más 1 más c, ¿verdad? Otra muy común es el logaritmo. La integral de x sobre x es el logaritmo natural de barras de x. Y hay que tener cuidado con ese valor absoluto, porque en problemas en física no tiene sentido. Es decir, no jalen esas barras, ¿verdad? De todos modos es un problema de marque con X, ¿verdad? Entonces, pero en desarrollo sí algunas veces usan ese valor absoluto hasta el final, como que si fuera un problema de cálculo, ¿verdad? Una integral en cálculo, y no porque vean que aquí es un problema que está relacionado con un fenómeno físico, ¿verdad? Entonces, muchas veces, es decir, no es necesario considerar ese valor absoluto. Bueno, y ahí está el campo eléctrico. Eh, Vean que aquí también, ojo una cosa, vean que la carga total de la barra es, la carga total de la barra, por aparte, ¿verdad? Es, en realidad sería, si lambda es el dq entre dx, ¿verdad? Entonces el lambda aquí sería el q entre L. ¿De acuerdo? Entonces vean que q por L realmente es la carga total de la barra, ¿verdad? Entonces yo también puedo poner la respuesta diciendo que esa componente en X es KQ entre X0 por X0 menos L. ¿Verdad? ¿Y por qué quiero ponerlo así? Porque vean que esto se tiene que parecer al campo de una carga puntual. Este es el campo de una carga puntual. ¿De acuerdo? Entonces vean que sí se parece, porque aquí esto es KQ y abajo que sería X0 por X0 es X0 cuadrado. Y aquí quedaría X0 por L. Entonces vean que sí tiene un parecido, ¿verdad? Sí tiene un parecido con esto, ¿verdad? Vean que arriba es K por Q, solo que aquí es la carga puntual y aquí es la carga de la distribución, la carga, digamos, de todo el objeto y aquí sería la de una sola carga. Pero esto tiene que parecerse porque es decir, la teoría no sería consistente si no se parecen. Entonces, algunas veces en la plataforma le ponen los casos límites. Por ahí he visto preguntas. ¿Qué es un caso límite? El caso límite lo que le dice a usted es qué pasa si usted somete el resultado que obtuvo de este problema a una situación de una carga puntual. O sea, más concretamente, ¿qué pasa si el punto P en el eje X se aleja mucho de, de la distribución? O sea, la pregunta aquí es, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el punto P tiende a infinito? Si P tiende a infinito. O sea que se aleja demasiado de la barra. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué creen ustedes que pase?
Imagínense un observador que está en el punto P y que está viendo la barra cerca de él, a, qué sé yo, a 1 metro, 2 metros. Y luego a ese observador que está en el punto P lo llevo a 1 kilómetro. ¿Qué creen ustedes que pasa? Usted cerca de la barra ve las dimensiones de la barra. Se da cuenta que tiene una longitud L. Sin embargo, si usted se aleja, cada vez que usted se va alejando de la barra, ya le va a costar distinguir las dimensiones de la barra. En conclusión, cuando el punto P está muy lejos de la distribución, esa distribución se comporta como una carga puntual. ¿De acuerdo? Porque dejan de ser importantes las dimensiones de la barra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que el X0 va a ser mucho mayor que la L, que las dimensiones de la barra. Y cuando eso sucede, este término que ustedes ven aquí, X0 por L, se vuelve despreciable, o sea, se vuelve insignificante. Y ahí entonces el campo de la barra, KQ entre X0 cuadrado, se parece al campo de una carga puntual. ¿Okay? Entonces, esto tiene que estar en acuerdo, tiene que verificarse siempre, ¿verdad? Es decir, cualquier distribución, cuando usted coja el punto y lo aleja, ¿verdad? Pues tiene que recuperar o tiene que volver al caso de la carga puntual. Entonces, esos son los casos que les llaman los casos límite, ¿verdad? Y es una forma de poner a prueba el problema, para ver si usted vuelve a recuperar, esa es la palabra, el resultado original, que es la carga puntual. Pues algunos son más complejos matemáticamente hablando, es decir, hay que hacerle más cosas de matemáticas, ¿verdad? Para uno poder volver a esa carga puntual. Pero aquí, más que todo, quieren verlo conceptual, ¿verdad? Ok. Bueno, ese es un caso. Pero digamos, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una barra, nuevamente, ¿verdad? Y entonces ahora, eh, este es otro caso, digamos, si quieren a ese le llaman el caso 1. Pero ¿qué pasa si yo ahora tengo el mismo problema? Tengo una barra colocada a lo largo del eje X, ¿verdad? Que tiene una longitud L, pero ahora me dice que calcule el campo ya no en un punto P aquí, P1, digamos, sino que ahora le dice que calcule el campo en un punto P2 aquí. Entonces vean que en el caso que hicimos anteriormente, este caso, ¿verdad? El campo está todo a lo largo del eje X, ¿verdad? Ese E1 está a lo largo del eje X, suponiendo que la distribución sea positiva. ¿Está bien? Pero ¿qué pasaría, digamos, bueno, debido a un elemento de carga de Q, ¿verdad? Está todo en X. Pero ¿qué pasa debido a este mismo elemento de carga en el punto P2? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Primero hay que dibujar el campo, ¿verdad? ¿Cómo lo dibujaríamos? Vean que si la distribución es positiva, el campo tiene que en ese punto en cuestión, en ese punto P2, tiene que salir radialmente. Entonces vean que ahora, para este caso, para este punto P2, el campo sale radialmente. Es decir, yo lo que hago es que trazo una línea, hago una línea a trazos que conecte o que me una el elemento de carga de Q con el punto P. Y ahora lo que hago es una prolongación del campo. Y ven que el campo ahora, en esta nueva situación, ahora ¿qué pasa? Tiene componente en X, un dx, y tiene componente en Y, un dy. En ese punto P2. Pues vean la diferencia, ¿verdad? Cuando se escoge el punto,
Es decir, cuando cambia el punto donde uno quiere calcular el campo, pues entonces ya ahora el campo le aparecen componentes. Pues en este caso solo tiene componente en X, pero en este otro caso, disculpen un momento, en este otro caso, tiene componente en X y Y. Entonces, algunas veces hay preguntas así, ¿verdad? Conceptuales, de que lo que quieren es que uno identifique el comportamiento del campo. Si, digamos, esta distribución no hubiera sido positiva, ¿verdad? Sino que habría sido negativa, por ejemplo, si fuera negativa, entonces el campo ya no está en el segundo cuadrante, sino que estaría ¿dónde? Estaría en el cuarto cuadrante. ¿Lo ven? Porque entonces ahora el campo apuntaría hacia el elemento de carga. Entonces, por eso es muy importante en estos problemas hacer un dibujo, ¿verdad? Y conocer el signo, la naturaleza de la carga, ¿verdad? Si es positiva o es negativa. Porque con ese signo uno puede dibujar el vector saliendo radialmente, ¿verdad? Del punto P o apuntando radialmente hacia la distribución. Entonces vean que aquí el vector está en el segundo cuadrante. El componente en X es negativo y el componente en Y es positivo. Aquí no, aquí está en el cuarto cuadrante. El componente en X es positivo y el componente en Y es negativo. Las magnitudes cambian, ¿no? Puede ser que la magnitud sea la misma, solamente que como se trata de un vector, pues obviamente la dirección va a cambiar, ¿verdad? Entonces vean cómo cambia esto, ¿verdad? Con el signo de la carga, ¿verdad? Ok, el otro caso, digamos como el tercero, es cuando yo tengo la barra eh, y me ponen el sistema de referencia, o sea, me ponen la barra así, me la pone en un sistema de referencia centrada. Ese es otro caso que por ahí aparece, ¿verdad? Este es el eje X positivo, este es el eje Y positivo. Pues la barra está, digamos, tiene longitud L, ¿verdad? Y entonces de este lado tiene más L medios y de este lado menos L medios. Pues en este caso yo, si escojo un elemento de carga en la barra para ver la dirección del campo, ese es el de Q, y vamos a suponer otra vez que la carga es positiva, ¿de acuerdo? Es positiva, pues resulta que cuando yo quiero dibujar el campo eléctrico en el punto P, en el eje Y, este campo sale para acá, ¿verdad? Porque es una distribución de carga positiva. Y entonces el campo es radial, hacia afuera de la distribución. Pero si yo escojo el elemento de carga de este lado, a una misma distancia, X, ¿verdad? Entonces ahora el campo de este lado, con respecto a este elemento de carga, sale para allá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no importa de qué lado yo escoja el elemento de carga, los componentes en X, ¿qué va a pasar? Se cancelan, debido a que la barra está centrada. Y entonces aquí concluimos que el campo está únicamente a lo largo del eje Y. O sea, su componente es únicamente, si este es el eje Y, entonces el campo, todo es la magnitud del campo en la dirección de J. O sea, no tiene componentes en X como en este caso. ¿Okay? Y esto también funcionaría si tengo una barra muy larga, porque también le ponen el problema así, le dicen que es un sistema de referencia y que le dicen que es una barra muy, muy larga que viene desde menos infinito a más infinito. O sea, no conoce uno la longitud de la L, simplemente le dicen que es muy larga. Y otra vez vienen y le dicen que calcule el campo en el punto P. Entonces, o que identifique la dirección del campo. Entonces, nuevamente, un elemento escogido aquí
o un elemento escogido aquí, va a ser la misma situación que una barra que tenga longitud L. Es decir, por simetría, los componentes en X se cancelan y todo el campo está únicamente en la dirección de ¿quién? A lo largo del eje Y. ¿Okay? Entonces, el libro ahí utiliza eso, ¿verdad? A la hora de resolverle los problemas, eh, también usa argumentos de simetría, que llaman ellos. Los argumentos de simetría, pues consiste en esto, ¿cómo se llama? En identificar, ¿verdad? La dirección del campo eléctrico usando convenientemente la posición del elemento de carga, ¿verdad? Entonces aquí, pues la barra puede estar a lo largo del eje X o puede estar a lo largo del eje Y, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que conocer el signo de las cargas, ¿verdad? Que están distribuidas ahí en esa barra para entonces identificar la dirección del campo. Si es hacia afuera o si está apuntando hacia la distribución, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces vamos a quedar aquí y la próxima semana continuamos con este capítulo. La próxima semana entraríamos a ver flujo eléctrico y la ley de Gauss, que la ley de Gauss es otro, digamos, otro método para calcular el campo eléctrico sin usar Coulomb, ¿verdad? Vean que aquí todo esto que estamos haciendo para cargas puntuales o para distribuciones continuas, ¿verdad? Es ley de Coulomb, básicamente, ¿verdad? Aplicada a partículas, ¿verdad? Que fue lo que se vio el lunes, o al caso de una distribución, que es cuando tenemos una carga, digamos, distribuida en un cuerpo rígido, ¿verdad? Pero entonces ahora vamos a ver la próxima semana la ley de Gauss, que es un procedimiento alternativo para, para calcular el campo eléctrico sin tener que usar Coulomb. Eh, Realmente la ley de Coulomb está dentro de la ley de Gauss, está contenida dentro de la ley de Gauss. Es decir, la ley de Gauss es más general, pero pues aquí se ven como dos, digamos, dos resultados distintos, ¿verdad? La ventaja de Gauss es que Gauss, es decir, la forma de resolver el problema es un poco más rápida, ¿verdad? Solamente que hay que considerar esto de los argumentos de simetría. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. De mi parte no, profe. Más bien, muchas gracias. Está Ok, todo bastante claro. Muchas gracias, profe. bueno, ok, está bien. Bueno, entonces quedamos aquí y nos vemos el lunes entonces. Hasta luego. Ah, profe, solamente una pregunta. Es que aquí estaba Dígame. tomando los apuntes. Sí, Es en la gráfica que está a la izquierda. sí. Es que estaba copiando los datos. Eso que dice arriba es un D, E de Y. D-E-Y. Este es el D-E-Y. Sí, sí, porque digamos, el elemento de carga, la carga es positiva, ¿verdad? Entonces el campo sale y ahora entonces al salir está en el segudo cuadrante. Entonces tienen Ah, componente, uno en X negativo y uno en Y positivo. ok, Entonces perfecto. el campo ahí se escribiría así, se escribiría D X en Y más D Y en J. Ese sería el campo en este caso, ¿verdad? Y si tuviéramos que ponerle ángulo, ¿verdad? Si yo escojo un ángulo, cita, entonces aquí sería D y aquí sería el EX sería negativo, porque está en el eje X negativo, ¿verdad? Entonces sería menos D coseno de cita en Y, más D seno de cita en J. Ok, perfecto, profe. Ujú. Bueno, o sea, solamente sería cambiar eso nada más acá. Y muchas gracias por la clase, profe.
Bueno, hasta luego, entonces, nos vemos entonces el lunes. Sí, señor. ¿Qué pasó? Buen día, profe. Bueno, gracias, igual a ustedes, hasta luego. Ok, pura vida.